Buen día para cada uno de ustedes, estimados estudiantes, continuando con las clases de lengua y literatura de la unidad número 3. El día de hoy tengo el gusto de compartirles un tema que es muy importante para la formación de cada uno de ustedes y es el tema de la lectura. Si sabemos, ¿verdad?, que esto es algo que diariamente practicamos cuando estamos estudiando, ya que los docentes siempre nos van a dejar algún tipo de documento para leer, porque igual la lectura es un hábito que se tiene que fomentar. Es algo muy importante que nosotros desde pequeños tenemos que tener, ¿verdad?, el hábito de la lectura. Sabemos de que esto es para toda la vida. ¿Por qué? Porque la lectura nos permite un aprendizaje significativo. Entre más leemos, más aprendemos a mejorar la redacción de nuestros textos, así como también a mejorar la forma de cómo nosotros nos expresamos. También aprendemos a comprender mejor las ideas y también mejor los textos que leemos. Muy importante, ¿verdad? Que entre más nosotros leamos, este hábito va a ser más fomentado en nosotros y cada día, así como lo practicamos, va a ser más rápido la forma de comprender los textos y también la forma de cómo hablar, porque nosotros cuando vamos leyendo cada vez más, vamos mejorando nuestro lenguaje oral también. Estas dos cosas van de la mano y es muy importante aprender sobre este tema el día de hoy. La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente en silencio o en voz alta de forma oral. Muchas personas, ¿verdad?, prefieren leer en voz alta para que se comprenda mejor los textos. Otras personas prefieren leer con la mente, que es en silencio, para comprender mejor los textos. Entonces, esto, ¿verdad?, depende también de cada quien. Lo importante es leer. Hay diferentes tipos de lectura, ¿verdad? Tenemos la lectura crítica, que hace referencia a una lectura muy cuidadosa, muy reflexiva y analítica. El pensamiento crítico implica reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído a la luz del conocimiento y la comprensión del mundo que previamente se tiene. Entonces, una lectura crítica nos permite a nosotros reflexionar y analizar sobre lo que estamos leyendo. Hay otro tipo de lectura que es la lectura comprensiva y es aquella donde el lector interpreta la totalidad de los contenidos del texto, donde además adquiere mayor conocimiento y pensamiento propio. Entonces esto no solo la persona no analiza, sino que comprende el significado de cada uno de los textos y además el conocimiento lo adquiere de manera significativa. Entonces esta es la lectura comprensiva. La lectura tiene un proceso como tal, ¿verdad? Entonces, se divide en 3 etapas o fases muy importantes, en donde podemos ver nosotros en la imagen que existe la prelectura, la lectura y la poslectura. Entonces, estas 3 fases son del proceso de la lectura que vamos a ver más detalladamente a continuación. La primera fase se obtiene una visión global del texto mediante la observación de su formato, sus títulos, subtítulos, las palabras, ¿verdad? Cuando nosotros compramos un libro, es lo primero que miramos, qué temas tiene el libro, cuáles son sus subtemas. Esto es como hacer una primera fase de una lectura, una revisión general de lo que es un escrito. Durante esta etapa, ¿verdad?, el lector construye su idea de lo que va a tratar, así como les digo yo, cuando uno compra un libro, entonces uno tiene la idea de lo que va a tratar cierto libro. Tenemos una segunda fase y esta consiste en el análisis y la comprensión del texto en sí mismo. Entonces, el lector en esta fase debe adoptar una postura analítica y debe realizar la lectura con disposición activa, distinguiendo los hechos de las opiniones, concretando los objetivos en el fragmento que lee, determinando las informaciones de mayor importancia. Creo que es una de las fases más importantes de la lectura porque aquí podemos ver en sí lo que es el texto y también analizarlo de forma crítica y también hacer uso de la comprensión de los tipos de la lectura, ¿verdad? Entonces, es muy importante esta fase para que el lector
pueda estar concentrado en lo que está realizando, ¿verdad? Para que pueda obtener un aprendizaje en esta lectura. Es muy importante que para nosotros poder leer, tenemos que buscar un espacio en donde no exista mucho ruido, ¿verdad? Para que no interfiera en nuestra lectura y en donde podamos nosotros concentrarnos en lo que estamos haciendo para poder entender de una mejor manera lo que leemos y también poder obtener un aprendizaje significativo. Esta fase es muy importante, ¿verdad? Porque entendemos lo que leemos y también nosotros, como les decía yo, tenemos que poner de nuestra parte en la concentración. Entonces también es muy importante que en la lectura nosotros podamos ir teniendo unas anotaciones para recordar qué es los aspectos más importantes de lo que leemos. Y tenemos una última fase que es la poslectura y esta consiste en analizar lo que hemos leído y para ello podemos ayudarnos en diferentes técnicas de estudio. Como les decía yo, es muy importante que cuando uno empieza a leer, redactar su resumen o su apunte y también podemos elaborar esquemas de lo que nosotros hemos leído para plasmar los más importantes. Si nosotros hemos anotado lo más importante, cuando leemos nuestro resumen, vienen a la mente todos los aspectos que hemos tomado de la lectura. También, ¿verdad? De esta forma nosotros logramos organizar las ideas y también nos permite estudiar todo lo que hemos leído y extraído de cada tema. Entonces, si ustedes se dan cuenta que después de que ustedes miran los temas, se hacen evaluaciones objetivas con el mismo objetivo de ver lo que se ha aprendido y la lectura es básica, es importante en muchas de los cursos en lo que ustedes están viendo. Entonces es muy importante hacer uso de una buena lectura para una comprensión de textos y también para un mejor aprendizaje significativo y mejorar también nuestra redacción de textos y también la forma de cómo hablamos. Muchas gracias por su atención.